¿Guarderías sí o guarderías no? Tengo un hijo, empiezo a trabajar, aguanto lo que puedo tirando de familiares, tirando de conocidos, tirando de que nos organicemos en la familia para estar con el niño, sin necesidad de que el niño vaya a la guardería, porque la guardería es malísima. La guardería es separar al niño de mí, la guardería es que el niño empiece a ponerse malo y no pare de tener una infección cuando está empezando con la siguiente. La guardería es un desastre, o sea que hay que evitar la guardería. Si puedo, el niño conmigo en casa hasta los 3 años. Vale, es un planteamiento. ¿Cuál es el problema de este planteamiento? Pues que no es muy realista con la situación real de la familia hoy en día. Hoy en día, la familia habitualmente está constituida por una pareja en la que ambos miembros de la pareja tienen una vida familiar y una vida profesional. A mí me parece razonable que porque una madre tenga un hijo o porque un padre tenga un hijo se plantee que lo que tiene que hacer es dedicar los próximos 3 años de su vida en exclusiva a su hijo. Pues hombre, habrá quien se lo pueda permitir, pero la mayoría de la población no se lo puede permitir de forma realista. Y que vendamos a los padres que todo lo que no sea hacer eso es una barbaridad en el desarrollo del niño y que le estamos haciendo un daño irreparable, es primero, a mi parecer, mentira. Segundo, genera una ansiedad innecesaria. Tercero, hace que la maternidad o la paternidad se transformen en un altar en el que tenemos que sacrificarlo todo por el bien de nuestro hijo, sin darnos cuenta de que para nuestro hijo una de las cosas más importantes que tiene para su bienestar es que quienes convivimos con él estemos también bien. Y claro que ser padre o ser madre significa hacer sacrificios. Pero hay sacrificios que son muy llevaderos, muy razonables, y sacrificios que son mucho más difíciles de llevar. Cuando una persona lleva durante muchos años antes de ser padre o madre haciendo un esfuerzo por tener una vida profesional y llega a un nivel en el que empieza a tener visos de que por fin ese esfuerzo da sus frutos, es cuando la mayoría de la gente tiene ya una estabilidad en la que se plantea: voy a tener un hijo. Y el resultado es que entonces dices, bueno, pues ahora coges todo esto que has hecho a nivel profesional, lo tiras a la basura durante los próximos 3 años y te quedas solamente con la crianza de tu hijo. Y eso significa, en el mundo que tenemos hoy en día, con la velocidad a la que cambia, con la competitividad que hay en el mundo laboral, significa empieza desde la primera casilla otra vez a jugar, dentro de 3 años. Pero ¿y si en lugar de tener un hijo tienes 2? Pues entonces ya estamos hablando a lo mejor de 5 o 6 años. ¿Y si tienes 3? Entonces ya estás hablando de que estás fuera del mercado laboral, tal vez de por vida. Estas cosas parece que no nos las planteemos, que nos centremos solamente en la necesidad de afecto del niño, que yo la entiendo perfectamente, pero es que un niño vaya a la guardería, que yo confíe el cuidado de mi hijo durante 1 hora al día a una persona que no soy yo, no significa que yo no le quiera. Yo lo digo porque mi hijo es un ejemplo. Mi hijo tuvo que empezar a ir a la guardería. ¿Y mi hijo piensa que su padre no le quiere o su madre no le quiere? Pues no. ¿Por qué? Porque en el tiempo que está con nosotros tiene un tiempo en el que disfruta del amor de sus padres y nosotros tenemos una situación de equilibrio que nos permite darle ese amor de forma natural, sin tener que forzarlo hasta el extremo. Cuando nos vamos a los extremos acabamos metiendo la pata, porque más tarde o más temprano acabamos haciendo sacrificios que nosotros en nuestro fuero interno asumimos que no son razonables y que acaban generando una frustración que es muy fácil que acabamos volcando sobre la persona que no tiene ninguna culpa de eso, que es el niño. Cuando nos planteamos opciones, entonces, si no puedo dedicarle el 100% de mi tiempo a mi hijo, tenemos la posibilidad de dejarlo en casa con una persona que cuide de él, o tenemos la posibilidad de llevarlo a guarderías. O si hay la grandísima suerte de tener familiares, esos santos abuelos, que son los que cuidan de tantísimos nietos en España, pues mejor que mejor. Pero cuando no está esa posibilidad, o lo dejamos con un desconocido en casa, o en el mejor de los casos con alguien en quien confiamos conocido, o en una guardería. ¿Quién tiene mayor profesionalidad? Evidentemente la guardería. Aunque la veamos como campos de concentración para bebés, las guarderías son sitios, las escuelas infantiles, a muchas escuelas infantiles no les gusta que les llamen guarderías, son sitios donde hay gente con vocación y preparada para cuidar de esos niños. Y que intentan hacerlo lo mejor que pueden y se esfuerzan cada día por mejorar esa asistencia. ¿Que el niño se va a poner muchísimo malito? Pues sí, pero es que ya os he explicado muchas veces que tener a los niños metidos en una burbujita de cristal con un sistema defensivo que no haga nada por si acaso
Es la peor de las ideas que podemos tener, que el sistema defensivo tiene que trabajar, y desde el momento que los niños tienen edad de empezar a interaccionar con otros niños, claro que van a tener infecciones. Pero es que antes de que existieran las guarderías también era así. En mi casa había una guardería con 7 niños, que eran yo y mis 6 hermanos, con lo cual la guardería estaba en casa y las infecciones campaban a su ancha sin que tuviéramos que ir fuera de casa. Eso es lo normal, eso es como nos hemos criado siempre. No es un desafío fuera de las capacidades del sistema defensivo de un niño el llevarlo a un sitio donde puede tener infecciones desde etapas precoces. Es lo que hemos tenido siempre. Cuando llegó mi hermana la pequeña a casa, había 6 niños por encima de edades diferentes trayendo cada uno el bicho que tocaba. Y mi hermana ahí está. Y no les puso un problema importante. Meterlo en la burbujita hace que el sistema defensivo no se regule, no se module, no adquiera la experiencia en el momento que está preparado para hacerlo biológicamente y acabe generando reacciones mucho más intensas e inadecuadas, la alergia. Y desde el punto de vista de la interacción, es que hay que meterlo en la guardería para que se sociabilice, para que... No, pero lo mismo que tampoco es imprescindible, tampoco tenemos que temer el hecho de que el niño en un momento determinado sienta que no tiene al lado a sus padres o sienta que otro niño le maltrata. No somos el centro del universo, por suerte o por desgracia, y estamos preparados para asumir muchos más desafíos de los que nosotros con nuestra hiperprotección hoy en día les imponemos a los niños. Con lo cual no tengáis tanto miedo a dejar que vuestro hijo llegue a un ambiente en el que va a recibir mucho más de positivo que de negativo. Y sobre todo cuando es necesario para mantener un equilibrio entre las necesidades de vuestro hijo y unas necesidades que no son artificiales, que son muy realistas y que no es que voy a renunciar a ver la serie favorita. No, es que vas a renunciar a una proyección que es parte de ti, como es tu proyección profesional, en la que llevas luchando desde hace mucho tiempo. Ese sacrificio tu hijo ni te lo pide, ni tiene por qué asumir luego la carga de que tú lo hayas hecho por él.